Somos gamers, somos cinéfilos, somos amigos, somos ludólogos. ¡Comenzamos! Estamos de vuelta en Ludólogos para hablar de juegos de mesa. ¡Videojuegos! Videojuegos. Oli está enfermito, tiene mocos en Estoy el enfermito, cerebro. denme chance. Sí. No yo carbura. soy Oli One. Y yo soy Monse, estoy aquí con ustedes otra vez, por segunda vez en este programa. Y como bien dice Oli, vamos a hablar de videojuegos. ¿De videojuegos de mesa? De videojuegos de mesa. Pues sí, fíjense que pude probar el Virtual Boy, entonces si quieres podemos hablar de eso. Es un videojuego que va en la mesa y metes tus ojitos como cuando Sí. vas al oculista. El Probé el Virtual Virtual Boy. Boy. Eso? Te dije y me Bueno, pero dijiste... no es el Virtual Boy, es la simulación dentro La simulación del Switch. dentro del Switch, o sea que es el aparato y metes el Ajá. Nintendo Switch y entonces lo controlas de una manera diferente. Es una cosa Sí, es de plástico, innecesaria. es una cosa grande, se los vamos a poner aquí en La de pantalla los para que lo 80. vean. Ajá, sí es una cosa innecesaria, pero, o sea, jugué Tetris, jugué el de Wario y jugué... ¿Tenis? No, el tenis no lo jugué, jugué el de Es lo único que quiero Robo... jugar yo. Robobox o no sé, ese también está bien bueno. Me gustó. O sea, siento que es algo innecesario como todo lo que nos vende Nintendo, como su Talking Flower, que también pude... Fíjense que pude probar la Talking Flower y me pasaron dos cosas. La probé en inglés y dije, está cagada. Y me dijeron, tiene geolocalización al español latino. Y yo dije, órale, va. La pusieron y el tono de voz que le pusieron, ¡Cámara, mi carnal! eso hubiera estado mejor, ¿no? Es ¿Qué como... pasó, mi parce? No, tiene que ser para No, toda porque la es para la TAM. O sea, sí es como acento mexicano, pero... acento neutro. El tema es el timbre de voz. El timbre de voz como que fue un cambio que me chocó mucho. O sea, que chocó, no que me chocara a mí. Pero bueno, es de esas cosas de Nintendo que Sí. no sirven, pero queremos. Es un aditamento de esos que dices, lo quiero porque jugué el juego y son bien divertidas esas florecitas Ajá. que te hacen comentarios bien snarky. Sí, pero aquí ni siquiera está snarky. No me acuerdo cuál es el que dice como de... No me acuerdo qué frase dice. Al final dice, estoy equivocado. Y yo, no, estás equivocado, cállate. Pero bueno, pude probar el simulador del Virtual Boy, como dice Oli. Creo que está cool. La Talking Plant, pero además otros juegos. ¿Te das tortícolis como el original? Que No. pesa 3 toneladas. Te Sí, pura sí, costada sí. porque- No, es que... Yo me acuerdo haberlo jugado de chiquito. Este tiene un stand Igual, para la debería mesa. tener un stand, Pero sí, entonces yo sí, lo sí. sentí como, voy a mover el micro, como cuando vas al oculista que te dicen, pon tus ojos Ajá. aquí, que te recargas así. Es que Entonces puedes estar aquí así. Es que a ti no te tocó el original. Sí, No, a mí no me no. tocó, no. Yo sí pues lo llegué a no. jugar, yo Sí, claro. lo llegué a jugar, pero a mí me tocó en No, una no. feria o algo así de... No, ese no era de tanto estas de de tenerlo en tu videojuegos. casa, o sea, no era diferente ese. Pero bueno, Ok. lo pude probar y creo que si son amantes de lo retro les va a gustar. Si son muy modernos, les No va a sé, estorbar. es que además comprar Entonces- esa cosa para... O sea, igual lo puedes hacer con un visor homemade en cartoncito, pero comprar No, esa pero este cosa está nada más cool. para jugar 3, 4 Además lo juegos. probé con lentes y sin lentes, ya sabes lo típico de los que somos cuatro ojos que dices, ay, me los tengo que quitar para entrar y no, cuatro ojos. súper bien, No. o sea, sin problema. Uno podría argumentar que los primeros VRs también vienen de ahí. No sé si el Sí, primero haya pues sido este de podríamos. Nintendo, Pues yo pensé... pero yo recordaba que ya había ese tipo de consideraría tecnología que hace es, 40 años. más allá de la funa que me puede llegar, consideraría que es el primer VR real que existió y además comercial. Sí, O sí, Comercial. Comercial. Comercial, porque de las máquinas esas sí Sí, había sí, y todo, sí, pero sí, comercial sí, creo que tienes un sí, punto. es cierto. Y si me dejas, quiero hablar antes de un juego. Es que tú quieres hablar de Dragon Quest, pero Sí. yo quiero hablar. Pero desde que te llegaste. Pero desde que llegaste, pero- Por fin. Pude probar pero- varios juegos de Nintendo de los que vienen. O sea, probé el nuevo Mario Tennis que va a llegar. Probé el Resident Evil Requiem, que visualmente está muy chido. O sea, para la En consola Switch. Nintendo En Switch Switch, 2. en Nintendo Switch 2, se ve bien bonito. Pero hubo un juego que yo no o sea, lo había escuchado, pero no lo tenía en el radar como un juego que valiera la pena, o sea, que lo iba a jugar por hacer la reseña, pero no por gusto, y es el juego de Pragmata. Me gustó un montón. En este videojuego se supone que estás en una luna muy fría, aquí tengo me hice mis anotaciones. Estás en una luna súper fría y tú eres Hugh y estás que eres un astronauta perdido y estás con una niñita, pero esa niñita es un androide. Entonces, mientras tú le disparas a los enemigos, ella los va hackeando. Y la manera de hackearlos es, tú tienes tu pistola como siempre, tienes el shooter, todo, le atinas le apuntas y al mismo tiempo ella los hackea con una especie como de minijuegos que aparecen al mismo tiempo en la pantalla. Haz de cuenta que estás disparando y con la cruceta te aparece como de un verde acá y son La 9 cruceta, espacios. tío. Y entonces haces abajo, abajo, izquierda, izquierda o derecha, derecha para llegar a lo verde y entonces hackea al droide y entonces los balazos le llegan más fuerte y los matas. O no, así destruyes a los enemigos. O sea, Entonces, ¿juegas Tetris mientras disparas? no, porque no es o sea, es más como una rejilla. Yo nada más jugué ese 20 minutos, 25 minutos, pero me pareció muy interesante. O sea, me dio una vibra como
a los primeros shooters, pero modernizado, no sé, me gustó mucho. Y hubo alguien que hizo este comentario que Tiene me gustó sentido mucho. No es un hardcore shooter, es un shooter No. más leve. Más de Nintendo. Más de Nintendo. Más familiar. Ajá. Pero con esta, no tan familiar, pero sí con esta cosa como de los minijuegos para que la androide niña pueda hackearlo mientras tú le disparas. Y alguien decía que es un The Last of Us en la luna con puzzles mientras disparas. Ok. O sea, alguien hizo esa comparación y dije, Pues sí, suena me bien gusta. que le den variedad a ese tipo de juegos que ya son Ajá. prácticamente todos iguales. Ellos dicen que es con un skin diferente. Ajá, que es una mezcla entre disparos tradicionales con hackeo en tiempo real. Como un Watch Dogs divertido. Sí, porque Watch Dogs no es divertido. Bueno, a mí no me gusta Watch Dogs, pero cada quien. Entonces, muchos medios lo estamos llamando, y yo me incluyo, un videojuego muy original y con un giro muy interesante, porque no es un shooter más, no es un shooter como los de siempre. La ambientación en la luna, pues eso sí no es nada novedoso. La verdad es que sí me recordó a muchos otros juegos que he jugado en algunos momentos. Pero bueno, insisto, solamente lo pude probar durante unos 20 minutos y aún así me quedé con ganas de jugarlo más tiempo, que eso es bueno, porque luego hay unos que vas y pruebas y dices, suficiente, Sí, adiós. bueno, eso pasa seguido, creo yo, pero... Entonces, ese me llamó la atención, entonces quería meterlo. Ya habla de Dragon Quest. No, bueno, si quieres puedes contarnos de Resident Evil Requiem. Resident Evil... Sí, no, dijiste está bonito, pero yo sí de... Está bonito. Es que lo sí. jugué Dime 20 más, dime minutos. más, dime Ya más. te dije lo de... Sí. de Resident Evil. Sí. Sigue estando Resident tronco el Evil movimiento. Sigue teniendo, aquí tengo ¿Sigue todas siendo mis de tercera anotaciones. persona sobre el hombro? Sí. No, o puede ser en POV. O sea, primera persona. Sí, Ajá. No. Lo que tiene No, padre no. para los que son fanáticos de este videojuego es que regresas a Raccoon City, que muchos como que querían esa cosa. Sigues teniendo como este mood como... que es todo como oscuro, con sustos que te hacen pausar, de repente es como opresivo. Pero Capcom lo que dijo es que no va a caer en el caos de múltiples protas al estilo Resident Evil 6. Entonces, hay que ver cómo avanza el juego. Yo te digo, ese lo jugué media hora, sí me clavé, sí me asusté, sí me metió en este mood de Resident Evil, y lo que más me sorprendió es lo bien que se ve en Nintendo Switch 2. O sea, visualmente está muy cuidado, está muy bien hecho, y creo que los que son fanáticos de la franquicia van a agradecer mucho esta entrega. Mucho. Eso está interesante, justo eso del Switch 2, que cada vez van llegando más juegos más modernos a la consola, Ajá. a pesar de que tiene claramente menos potencia que sus competidores Sí, que el PlayStation, ¿no? Que puedes de jugar ya el Requiem. generación, porque pues, van como Esa parte. entre generaciones. Ajá. Pero es interesante porque habla muy bien de la tecnología que hay dentro del Switch 2 y Sí. tanto el chip y la GPU que tiene. Ujú. Porque lo que digo, yo lo he mencionado varias veces aquí, que la tecnología que tiene es una especie de tecnología de escalado a lo bestia, Ujú. que es corres el juego así de chiquito y eso lo expande a toda la pantalla con pura tecnología y relleno, usando inteligencia artificial y otros algoritmos. Sí. Y está interesante que ese tipo de juegos pesados, grandes, Ujú. y densos, que te requieren mucha potencia gráfica, Ujú. estén pudiendo llegar a esa Sí, consolita. digo, yo lo jugué en la consolita, digo, es la potencia del Nintendo Switch, pero lo jugué con el Switch en el dock, no lo jugué con el Switch aquí con la pantalla no del cambia Switch, lo jugué tanto. con una pantalla grande, pero sí, Pues todavía más, porque eso sí es tiene 4K. alguito. Sí, Y jugar Resident Evil ¿Pero es Requiem en 4K un Switch. escalado o nativo? Escalado. Escalado. Todos Es esos juegos escalado. en Switch Sí. son escalados. sí. Pero está bueno, interesante que está porque bien. yo lo he jugado en el Cyberpunk y se ve ahí casi igual que en el Xbox Series X. El de Switch 2, sí, se ve Ajá, impresionante. es El Cyberpunk en impresionante. Switch 2 se ve impresionante. Pero bueno, esos fueron los... bueno, también pude probar el Mario Tennis Fireball. ¿Cómo si es Fireball? No me acuerdo ahorita el nombre, ¿No perdónenme. es, ¿no es Fever? No, Fever, eso. Sí. Pero es que tienes una cosa que haces Fireball, por eso me dice... voy a- Bueno, tienes raquetas con poder. Ajá, Sí. cada raqueta tiene un poder diferente. Entonces aquí, como no teníamos tiempo de probar todas, había como una especie de ruleta. Entonces girabas la ruleta y te Eso me aparecía emociona mucho. que ya vi qué también. raqueta podías usar. Y lo que estuvo padre es que ese no lo jugué yo sola contra la máquina o así, sino que nos pusieron a dos periodistas contra dos Qué periodistas. chido. Estábamos sentados Esa es uno la enfrente del forma de otro. jugar Mario Tennis. Y entonces primero jugamos todos, o sea, uno contra uno, y luego fue 2 contra 2. Entonces estuvo bien padre. Yo estaba con mi querido Augusto, que de Cultura Geek, que le mando un abrazote de Argentina. En dobles, y de repente así el PR me llamó y me dijo algo y yo mandé, y entonces nos metieron un punto y él con toda su argentinidad me dijo, ¿pero qué estás haciendo? Pone atención. Y yo, sí, ya voy, perdóname. Y entonces ya pude hacer mi Y seguro mi poder, palabras que estuvo- no se pueden repetir. Al final le ganamos a todos, lo hicimos increíble, pero bueno, Para creo que esos es un juegos juego... Nintendo sí es bueno. O sea, Para esos Buenísimo, juegos, sí. ajá. Es. Igual el su Super mero Mario mole. Wonder pude probar el Bella Bell Park, que es lo que llega a esta El edición multiplayer. para el multiplayer, para Nintendo Switch 2, y tiene como este vibe de los minijuegos de Mario Party.
Entonces, la verdad es que lo disfruté mucho, Se pero ve tanto divertido. lo del Bella Bell Park como el Mario Tennis, siento que son esos juegos que vamos a jugar un ratito, los vamos a disfrutar un montón y se acabaron. A diferencia de Pragmata o de Resident Evil Requiem, que son juegos que dan para mucho más tiempo. Sí, Son single dos géneros players. completamente diferentes, pero bueno. Dragon son Quest, single te veo ver players, el tiempo. No, todo bien, todo bien. El Bella Bell Park a mí me emociona. Digo, el Wonder ya Llega lo acabé en Rosalina. Switch 1. Va a estar Ujú. bueno para la gente que no lo ha jugado, poderlo experimentar en Switch 2. Un gran juego que para mi gusto debió ser GOTY. Y luego el Astro le pusieron skin de eso. Pero bueno, vámonos a Dragon Quest. Dragon Quest 7 Reimagined. Ajá. Se ve precioso. Se ve precioso porque está precioso. Está hecho artesanalmente. Ujú. Cada personaje está hecho a mano y moldeado a mano. Y eso hace que haya cosas que no existen de otros juegos que podría tener este juego. Pero como todo es tan artesanal, por ejemplo, cuando te pones una nueva armadura, tu personaje no cambia de apariencia. Ujú. Porque pues tenían que haber hecho la adaptación de cada cosa para el personaje. Y hay algunos momentos en los que sí sucede, pero no. Ujú. Pero, o sea, bueno, empezando por lo bien que se ve, digo, ese es uno de los pequeños puntos en contra que podría yo hablar del juego. Vamos a empezar porque dentro del contexto de 2026 es el 40 aniversario de Dragon Quest. Otro de esos aniversarios, al igual que Dragon Ball. Oye, ¿es Akira Toriyama? ¿Te gusta Dragon Ball? Sí, Es pero un me encanta que gran saquen el... Ya. Yo estoy rejugando Fable, la Deluxe Edition, y... Es buenísimo, Fable. Deluxe Edition, no. Por fin Fable, Anniversary. por fin Fable. Ah, no, es No, Anniversary, este es Dragon Quest 7 Reimagined. Es un remake hecho completamente desde cero, Ujú. con gráficos modernos, con todo esto hecho artesanalmente. Se ve muy bonito y las mecánicas de combate son ya más parecidas a Dragon Quest 11. Entonces, la verdad es un juego que está bastante bueno. Es un juego que en su momento tuvo mucho hate, porque tarda mucho en avanzar y en empezar a tener como sentido algunas de las mecánicas, como las vocaciones de los personajes. Ujú. Te tardas como 40 horas en empezar a poder cambiarle vocaciones a los personajes. Algunos te los van dando incluso ya hasta el final del juego. Pero creo que es un juego que para la gente que le gustan los JRPGs vale muchísimo la pena, con toda esta esencia de el arte de Akira Toriyama llevada a un nivel superlativo, con muchísimo cariño y muchísimo cuidado. Y que creo que es una muy buena entrega, muy bien rehecha para el público actual. Y que vale totalmente la pena, una historia tal vez larga para algunos, pero que tiene mucho cariño dentro de lo que es este juego. Sí, yo la verdad es que cuando llegó dije, Oli lo va a disfrutar un montón y he disfrutado verte jugarlo. Y creo que no todos los juegos los disfrutas ver jugar al otro. Entonces, nos están correteando. Aquí Ernesto ya se está cortando así las venas, ya nos pasamos. Ya, Vámonos al siguiente bloque. Bye. En un momento regresamos a Ludólogos.